amados hermanos y hermanas. Estamos de nuevo con ustedes por parte de la Iglesia Bautista Trinity en nuestra escuela dominical en línea. Le damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Les mandamos un cariñoso saludo desde nuestras instalaciones y le pedimos al Señor siempre, todos los días que oramos, que bendiga sus vidas. Hoy voy a comenzar de una manera un poco diferente. Voy a empezar primero con la oración. Si usted tiene una necesidad, si usted tiene alguna pena, una carga, o si usted tiene algo en su vida que necesita ser puesta en las manos de Dios, preste mucha atención y con toda la fe que usted tiene, póngalo en manos de Dios mientras oramos. Vamos a orar. Dios Santísimo, te damos gracias en esta mañana porque nos diste la oportunidad de la vida. En medio de tantas cosas que están pasando, podemos ver tu maravillosa mano cuando pones gente a nuestro alrededor que se preocupa por nosotros, que bendice nuestras vidas y que podemos ver de esa manera cómo actúas tú en nuestras vidas a través de los que nos rodean. Gracias por todos nuestros hermanos. Ponemos nuestra iglesia en tus manos, Señor, para que tome fuerzas y siga avanzando en este camino que tú nos has mostrado, nos has preparado, Señor. Y en este momento te pedimos que tú abras nuestra mente, nuestro corazón. Estamos tocando un tema muy interesante en nuestros fundamentos doctrinales, como es la esperanza. Y la esperanza está muy ligada a lo que es tu amor, Señor. Por eso es que te pedimos que tú nos bendigas y háblanos tú. Que todo lo que se diga aquí, Señor, sirva para que la gente conozca la manera como tú le estás hablando. Revela tu palabra. Es tu palabra, Dios de la gloria. Es tu palabra. Por eso bendícela, Señor, y ponla en cada corazón de manera que haga lo que tiene que hacer. Y que nos ayude a discernir nuestras intenciones, nuestros pensamientos y todas aquellas situaciones a las que nosotros nos vemos enfrentados cada día. Gracias por este momento, Señor, gracias. Pon tu mano sobre los enfermos y que ellos puedan ver tu gloria a través de la sanidad, Señor. Y sabemos que tú bendices su vida y que estos que están pasando tienen un propósito y queremos que este se cumpla también, Señor. Así como sobre nosotros, bendícenos y permite, Señor, que tu propósito también se cumpla en nosotros. Estamos en tus manos, Padre Santo. Dirige este estudio y danos la oportunidad de ser de bendición para todos los que nos escuchan, para todos los que estudian tu palabra. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Quiero comentarles algo antes de comenzar. Estamos en la sesión 3, pero esta sesión 3 es tan rico. Y así como lo ha sido la sesión 2, que también me gustó mucho, y la sesión 1, donde se hablaba de lo que es la santidad, son cosas tan ricas que cuando terminemos este estudio van a ser tantas las cosas que nosotros tenemos en mente que no vamos a saber por dónde empezar en el acto de obediencia a nuestro Dios. Este estudio, pues no me quedaron más remedio que dividirlo en dos partes. La tercera parte de este estudio la estoy uniendo con la primera parte del siguiente estudio, con la finalidad de que nosotros disfrutemos de lo que esta parte de las Escrituras nos está diciendo. Solamente vamos a ver hasta el versículo 10. Debería ser primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 15. Pero tengo que mencionar los primeros 3 versículos porque es rico en el mensaje que Dios nos da. Pero vamos a estudiar hasta el versículo 10. Y lo que es la última parte, los versículos 10 al 15, 11 al 15, más los versículos del capítulo 3 que tenemos que ver en la siguiente lección, que son 1 Pedro capítulo 3 del 8 al 12. Lo vamos a ver la siguiente semana, junto todo esto. Y dentro de 2 semanas terminamos toda la lección 3. De esa manera aprovechamos nuestra lección y podemos encontrar toda la riqueza del mensaje divino que Dios quiere enviarnos
a través de su enseñanza. Quiero recordarles, hermanos, que la escuela dominical es para que nosotros conozcamos la doctrina que Dios quiere que nosotros practiquemos aquí entre nosotros, los de la Iglesia Bautista, que Dios quiere que practiquemos como hijos de Dios y como cristianos. Así que vamos a abrir nuestras Biblias allí en Primera de Pedro capítulo 2. En Primera de Pedro capítulo 2, allí hay una serie de cosas. Bueno, quiero mejor retomar un poco lo que hemos estado viendo. Hablamos bastante acerca de la santidad. Hablamos acerca de lo que en lecciones anteriores, en el mes de mayo, hablamos acerca de lo que significa ser siervo. Pero ahora que estaba estudiando esto, me doy cuenta de una cosa. Muchas veces nosotros no vemos con claridad la diferencia entre siervo y esclavo. Algunas veces cuando Pedro se presentaba delante de Dios, se veía como siervo y en otros momentos como esclavo. Pablo hizo exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La vamos a tratar en unos momentos. Entonces, una cosa muy importante que podemos ver en todo esto, sobre todo, miren, vean lo que dice el capítulo 2, versículos del 1 al 3. Desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. Aquí hay varias palabras que pueden provocar cierta duda. Las estuve revisando un poco y me di cuenta, bueno, en el lugar de donde yo provengo, allí en México, decir gustar es ver. Cuando le preguntas a alguien, ¿qué estás haciendo? Estás sentado frente a la televisión. Estoy gustando las caricaturas, por ejemplo. Eso es lo que dicen allá en Yucatán. Y a lo que se refiere es a estar viendo. En otro lugar, porque tuve la oportunidad de conocer varios estados de México, solo que no recuerdo exactamente dónde en estos momentos, cuando decían gustar es porque algo se estaban deleitando en algo. Pero gustar no significaba algo que tenían que deglutir, es decir, comer, sino algo que realmente les producía deleite. Y cuando encontré la palabra griega sobre gustar aquí, la bondad del Señor, encontré que ese es el significado más adecuado que le estaba dando el griego, el idioma en el que fue escrito esta carta, cuando decía gustaron la bondad del Señor. Es decir, es muy importante ver esto porque se está refiriendo a personas como tú, como yo, que hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. También mencioné en una de las clases pasadas, cuando empezamos en la primera lección de este libro, de esta parte de nuestra esperanza, que se llama las cartas del apóstol Pedro, así como unas 2 o 3 más, epístolas o cartas universales. Eso no quiere decir, lo expliqué y quiero repetirlo, que es para todo mundo, sino es para todas las iglesias donde ya hay gente que ha reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Eso es a lo que se está refiriendo. Sé que muchos por allá en el ámbito de la teología no están de acuerdo, pero cuando yo veo cómo empieza Pedro, habla de los elegidos según el previo conocimiento de Dios, porque Dios planeó desde antes de la creación del mundo la iglesia. Eso es lo que se refiere a lo que en Efesios Pablo habla de la predestinación, pero como dije aquella vez no voy a hablar de eso. Entonces habla de nosotros los cristianos y que tenemos que recordar estas partes porque vamos a pasar sufrimientos, necesidades. Y es lo que estaba pasando aquí. La gente de aquí estaba sufriendo persecución. También les mencioné que cuando creían en Jesucristo corrían el riesgo y algunas veces lo perdieron todas sus propiedades. Todo. Si había un banco y tenían dinero, hasta eso perdían. O sea, quedaban en la inopia completamente, en la pobreza extrema, que es lo que significa inopia. Quedaban en la pobreza extrema. Entonces la iglesia se hacía cargo de ellos, pero había mucho sufrimiento, porque les perseguían, además de que se quedaban sin nada, prácticamente no tenían dónde
escudarse. Entonces muchos querían regresar a lo pasado. Dicen, no, no puedo con esto. Las debilidades de carácter han existido todo el tiempo. Personas que toman una decisión y luego se desdicen y dan la vuelta, le llaman traidores y todo. Pero antes de juzgar a una persona o condenarla de esa manera, que no tenemos esa potestad de condenar, de juzgar sí. Y recuerden que también les mencioné que juzgar es establecer la diferencia entre lo bueno y lo malo y que la persona tome la decisión. ¿Sí? Eso es juzgar. Pero decirle te vas a ir al infierno, que tú eres un pecador o que te has apartado de la iglesia y todo eso, eso ya es condena, no es juicio. ¿Sí? No es juzgar, es condena. Entonces, y el único que tiene la potestad de condenar es Dios, es Dios. Eso es lo que practicamos mucho. Por eso decimos que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Pero tenemos que vivirlo, no solamente decirlo. Entonces, como cristianos, Pablo le está diciendo que cuando desechas toda malicia, cuando desechas todo engaño, cuando dejas de ser hipócrita o desechas la hipocresía, no la aceptas, las envidias, toda maledicencia, y además siempre deseas con ansia el conocer la palabra de Dios. Pedro nos dice que de esa manera nuestra vida empieza a llamar la atención de lo que nos rodean. ¿Por qué muchos dicen, ¿para qué voy a la iglesia si voy a seguir siendo igual de mentiroso que tú? ¿O para qué voy a la iglesia si le voy a seguir robando al ISR, sí, el Departamento de Impuestos? Los impuestos, le estoy diciendo que hice algo que no hice, o que pagué algo que no pagué para que me deduzcan los impuestos. Estoy mintiendo. Y eso me trae a la memoria que allí en Arkansas, yo le decía a las personas, paguen sus impuestos, vayan. Y uno me dijo, pastor, ¿me puede usted ayudar? Y yo le dije, sí, yo le puedo ayudar. Y lo llevé a donde se hacen los impuestos. Y siempre le dije, no digas eso porque eso es falso. Todo lo que dijo era verdad. Y resulta que cuando le sacan los impuestos tenía que pagar. Tenía que pagar los impuestos, más pagarle al que le hizo el trabajo. Es justo. Y se molestó. Si lo hubiera yo hecho donde siempre lo hacía, hasta me devuelven impuestos. Pero metía acta de nacimiento de sobrinos, de hijos de otras personas, como si estuvieran con él, etc. Hacían un montón de cosas. Y en otro momento una persona que apenas estaba yendo a la iglesia me dijo, vamos al departamento de recursos humanos para que usted me traduzca. Y ahí fui. Y todo lo que estaba diciendo, yo estaba sorprendido. Eso es mentira. Y hasta la oficial de recursos humanos me dice, lo siento mucho, pero no le creo nada. Me dijo a mí, ¿qué le podía yo decir? En ese momento yo le dije, solamente estoy traduciendo lo que ella me dice, no estoy haciendo ningún juicio. Sí, me dice, yo lo tengo que hacer, todo eso en inglés, ¿verdad? Yo lo tengo que seguir llenando como ella me dice. Muchos ven eso. Entonces dice, ¿qué diferencia hay entre tú y todos los demás que no van a la iglesia? Entonces Pedro aquí nos está diciendo que cuando desechamos todo eso, cuando nosotros nos fortalecemos en el Espíritu Santo, en Dios, porque nuestra debilidad es donde se manifiesta la fortaleza de Dios, nos dice el apóstol Pablo. Entonces estamos brillando. Y nosotros debemos tener mucho cuidado con eso. Porque mira, cuando tú recibes a Cristo como tu único y suficiente Salvador, te pones en la mira telescópica de Satanás. Y te va a dar tremendos disparos. Y si no caes con los disparos, es capaz de echarte hasta una bomba atómica. Ya después, si no caes con todo lo que Él tiene para hacerte caer, entonces se hace a un lado. Pero y sabe porque que el Espíritu Santo y que el ángel de Dios te está protegiendo. Y Él le tiene temor a Dios. Él tiembla solamente ante el nombre de Dios. Entonces, cuando llegamos al cristianismo, Pablo nos está diciendo, vean nada más
todo lo que sacamos de los primeros 3 versículos del capítulo 2. Brillas. Cuando llegamos a los pies de Jesucristo, brillas. Es inevitable. ¿Por qué? Porque Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él, nos dice el apóstol Juan, allá en Primera de Juan. Entonces no nos queda más remedio que brillar. Y le voy a decir una cosa que también traía para este momento. Nosotros, los seres humanos, somos como la luna. Mire, la luna no gira, no rota, está fija. Se traslada alrededor de la Tierra por un movimiento de traslación que tiene cada 28 días. Pero nosotros cada vez cuando brilla la luna llena, siempre vamos a ver la misma cara. O sea, siempre está en la misma posición. Está girando, pero no gira como la Tierra que gira y que en un momento dado, por ejemplo, en otro lugar, o la misma luna, podemos ver un lado de la Tierra y en otro momento vemos otro lado de la Tierra. Entonces la luna está fija, tiene un lado que brilla y tiene un lado oscuro. Incluso la ciencia el día de hoy dice, y vean lo que dice la NASA al respecto, la parte oscura de la luna no se conoce bien. Los seres humanos somos así. Tenemos una parte que brilla y tenemos también una parte oscura. Y la parte oscura es donde se oculta todo lo que los demás no pueden ver. Oía yo el razonamiento de ciertas personas cuando decían que nosotros en realidad, que la luz en realidad es lo único que existe. Cuando dicen, ¿qué es la oscuridad? No, la oscuridad no existe, lo que existe es la luz. Entonces lo que llamamos la oscuridad es la ausencia de luz. Y efectivamente, cuando tú ves la luna llena, vela así cuando la has visto, ves una parte brillosa y en otra parte completamente ausente de luz. ¿Por qué brilla esta parte? Porque le da el sol, porque ni siquiera es brillo propio. Dios nos dio a nosotros un soplo que le llamó soplo divino, el ruaj que le llaman en hebreo. Ese soplo, con eso tú muestras esa parte que brilla de ti. Pero hay una parte oscura que está oscurecida por el pecado. Y lo que Dios quiere es que no tengamos ninguna parte oscura. Y va a llegar un momento en que esa luna va a desaparecer, esta tierra va a desaparecer, y entonces todo va a ser completamente luz. La oscuridad va a estar completamente desaparecida por la presencia de la luz, que es Dios. Entonces Dios quiere que tú brilles, pero tú vas a brillar en la medida en que tú deseches lo oscuro que hay en ti. Porque tenemos partes oscuras. Por eso Pablo dice, entre los pecadores yo soy el primero. Y lo primero que hacía Pablo, como lo hacía Jesucristo, es orar. Pero Pablo pedía perdón por sus pecados, mientras que Jesucristo pedía perdón por el pecado de todos nosotros. Es muy diferente, pero lo hacían. Entonces, Dios espera que nosotros brillemos y no tengamos partes oscuras. Muchas veces hemos dicho que los cristianos tienen que ser como los libros abiertos, conoces su vida. Y en muchas ocasiones, y es mi vida también, le he tenido que decir a la gente, y se lo digo ahora a mis amados hermanos y a todos los que nos escuchan, ¿sí? Cuando tengas un amigo cristiano, un amigo verdaderamente amigo, conócelo bien. Pero me gustaría utilizarlo, cuando veas a tu pastor, conócelo bien, velo como un libro abierto. Y trata de convivir con él, porque va a haber muchos que van a obedecer a Satanás y lo van a atacar, y lo van a atacar despiadadamente, y te van a llegar con chismes a ti, porque no han logrado quitar esa malicia, esa maldad que está en ellos, y te van a decir cosas de él, y si no lo conoces, bueno, cuando el río suena, piedras trae, o cuando piedras trae, el río suena. No sé cómo es ese dicho, pero ya me parece Chespirito, ¿verdad? Diciendo todo al revés. Si me atrevo a pensar de esa manera, en realidad yo no he desechado de mí la malicia, porque cuando acepto un comentario negativo en contra de cualquiera, principalmente, y quiero recalcar esto, en contra de mi pastor, es porque yo todavía tengo malicia.
Y aún sabiendo que puede no ser cierto, que no debe de ser cierto, prefiero dudar. Y si dudas de quien debe de estar dirigiendo tu vida espiritual, porque Dios lo puso en ese lugar, pues te estás enfrentando a Dios. Sí. Todo eso está aquí en el capítulo 2, versículos del 1 al 3. Vamos a continuar. Luego nos dice nuestro Señor, bueno, una pregunta que surge aquí, que está en el libro y que quiero hacerla. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó si eres cristiano o en qué creías? Si te preguntan, ¿eres cristiano? Es porque hay algo que no está brillando en ti. Pero es muy distinto que te digan, tú eres cristiano. No te lo preguntan, te lo afirman. Quiere decir que Dios está haciendo su labor en ti. Por eso es muy importante esto que está diciendo aquí Pedro. Antes de que tomes una decisión, ¿sí?, mira que brilles por todos lados y que no haya partes oscuras en ti. Y solamente lo oscuro solamente puede desaparecer en la medida en que nosotros estemos en oración con Dios, confesando nuestros pecados. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 4 al 6. Nos dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Miren, cuando yo leía esto me acordaba del profeta Malaquías. Allá en Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 8, y le voy a decir, vayan a esa parte o tomen nota para revisarlo y leerlo bien después. Ya se me pega mi Biblia, aquí está. Malaquías, los versículos del 6 al 8, vean lo que dice Dios. Cómo se está quejando de aquellos que deberían, porque aquí dice sacrificios. Debemos de practicar un sacerdocio santo. Debemos ser piedras vivas. De ahorita voy a mencionar un poquito al respecto. Pero dice algo que debemos de ofrecer sacrificios espirituales. Y hay quien dice, no, pues un sacrificio espiritual es hacer ayuno, no comer. No. El Señor dijo acerca del ayuno, misericordia quiero, no sacrificio. Si el ayuno es un sacrificio para ti, estás haciendo dieta, no estás ayunando. El ayuno tiene que ser placentero, pero otra vez, son otras cosas que no quiero tocar ahorita. ¿Qué significa el sacrificio? El sacrificio significaba que algo tenía que morir, que alguien tenía que derramar sangre por ti. Por eso tiene que decir sacrificios espirituales, porque ya no es necesario derramar sangre. Tenías que traer lo mejor que tú tienes de los corderos o de tus animales en tu granja, o comprar uno que ya está lo suficientemente sano, para llevarlo al sacerdote, y el sacerdote lo sacrificaba y te salpicaba con la sangre, ¿sí?, y dejaba que se derramara, quemaba las entrañas, y algunas veces, no siempre, se quedaban con una carne como parte de su pago para que ellos vivan. Y eso estaba bien, está permitido según el Levítico. Todo lo podemos estudiar en el Levítico acerca de cómo eran los sacerdotes y en Éxodo. Bueno, entonces todo eso involucra el sacrificio. El sacrificio involucra morir. Ahora la muerte para nosotros no es la cesación de vida cuando tenemos que hacer un sacrificio espiritual, sino es lo que dice Jesucristo allá en Lucas capítulo 9 versículo 23. Si alguno quiere ser mi discípulo y venir en pos de mí,
tome su cruz cada día y sígame. Quiere decir que todos aquellos deseos que tú tienes los vas a crucificar. Eso es lo que quiere decir allá. Me cae mal mi prójimo, crucifica esa malicia que estás sintiendo en tu corazón. Ese es el sacrificio, porque la cruz es el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Tenemos que tener eso siempre presente, que es a lo que se está refiriendo el apóstol aquí. Dice que tiene que ser aceptable a Dios, y es allí donde me gusta Malaquías. Vea lo que dice a partir del versículo 6. Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 8. Solo 2 versículos. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra?, pregunta Dios. Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? O sea, ¿quién me teme? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y todavía decís: ¿en qué hemos deshonrado? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis de la mesa en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, cuando ofrecéis al animal ciego para el sacrificio? ¿Acaso no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o al enfermo, ¿acaso no es malo? Preséntaselo pues a tu príncipe. ¿Acaso le serás grato o te acogerá benévolo? Dice Jehová de los ejércitos. Lo que está diciendo, ya el pueblo le estaba dando a Dios como sacrificio lo que no le servía. Cuando tú le das a Dios lo que te sobra, no tienes por qué recibir bendición, ya te bendigo. Pero cuando tú le das a Dios de lo que te queda, y ese es el espíritu de la ofrenda, lo que a veces duele dar. Por eso Pablo dice que no haya tristeza, sino alegría en nuestro corazón. Cada uno dé con alegría, con gozo, dice Pablo. Cuando tú das de esa manera que te duele, estás haciendo un sacrificio, pero te duele porque es la carne la que está reaccionando a eso, porque quieres aprovechar eso para ti, tu servicio, pero Dios ya te ha dado el 90% para eso. Sin embargo, Él dice aquí mismo en Malaquías que cuando das tu diezmo, ¿qué pasa? Se abren las ventanas de los cielos. No tienes que pedirle a Dios que te bendiga. Solo por dar tu diezmo, Dios te bendice. Dios te bendice. Usa a la iglesia, a otras personas, para bendecirte. Dios lo hace. Eso significa abrir las ventanas de los cielos. No es que del cielo te va a caer lo que necesitas para la renta, para la luz, para el teléfono, no. Pero de repente alguien te va a llegar: hermano, aquí tengo una ofrendita para ti. Y a veces es lo que tú necesitas. Hermano, cuando uno está en los caminos de Dios, ¿cómo experimenta eso? Constantemente. Constantemente. Y le puedo contar muchas cosas, pero no vine a contar historias. Entonces, todo lo que ofrecemos a Dios por medio de Jesucristo le es aceptable. Es decir, le pedimos al Señor que si Él pudo hacer un sacrificio tan doloroso por mis pecados, ¿por qué yo no voy a poder hacer un sacrificio para que su iglesia se levante, para que su iglesia crezca, para que tenga un lugar adecuado para recibir a aquellas personas que allí afuera están enfermas? El apóstol Pedro está hablando de eso. Lo que nosotros debemos de hacer como hijos de Dios, como cristianos. Y a veces somos coros. Le dicen que los de Monterrey, pero no es cierto. Yo los encontré en Yucatán, en Campeche, Quintana Roo, hasta Monterrey, claro. Los encontré en todos lados, porque conozco los 32 estados de la República Mexicana. Pero ¿sabe qué? También aquí en Estados Unidos los he encontrado. ¿Sí? Son duros, son duros. Ah, no, ya di mi diezmo, ¿para qué voy a dar más? ¿Sí? ¿Qué me importa a mí la necesidad de otras personas? A veces, en una ocasión hicimos algo en la iglesia muy interesante. Yo le dije a los hermanos: van a traer viandas, todo lo que no sea perecedero, pero no lo compre del dinero de usted, ni siquiera lo compre
del dinero de Dios. Dele a Dios lo que es de Dios. Tráigalo de lo que usted compra para usted. Si compra una bolsa de arroz de 2 kilos, quítele 1 kilo y délo a la iglesia para alguien que tenga hambre. Si compra 10 latas de atún, agarre 5 y délo a la iglesia y todo. Los hermanos me hicieron caso. Y uno me decía después, pastor, yo estoy sorprendido. Porque antes los 2 kilos de arroz no alcanzaba para los 15 días que yo lo compraba. Y esta vez hasta sobró. Con 1 kilo. Y yo solo me reía porque yo conozco a este señor. Y solamente le dije, sigue practicándolo. Sigue practicando. Y eso es lo que Dios quiere, que tú des lo que Él te ha dado a ti. Porque al fin de todo, todo es de Él. Al fin de todo, ¿verdad? Entonces, todo lo que ofrecemos a Dios por medio de Jesucristo le es aceptable. Jonás no quería ir a Nínive, pero aún y cuando no quería ir, él fue. Se convirtió la gente de Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Se molestó. Y hasta dijo, aquí me siento hasta que yo me muera. ¿Verdad que hizo eso Jonás? Sin embargo, Dios tuvo misericordia de él. Él fue aún en contra de su voluntad, solo para obedecer al Señor. Y aquí estamos llegando a un punto muy clave. Y sabemos que toda Nínive se convirtió. Bueno, esto nos muestra que hay una gran diferencia entre siervo y esclavo. Siervo es aquella persona, porque no lo dije cuando hablamos de siervo, quiero decirlo ahora. Siervo es aquella persona que se agrada con lo que hace para su Señor, por su Señor. Esclavo es lo que hace, lo que su Señor es quien hace, lo que su Señor le manda, aunque no le guste. Por eso Pablo decía, a mí no me gusta tener los ojos así. Y 3 veces le he orado al Señor, las 3 veces me ha dicho, bástate mi gracia. Y dice, bueno, como el Señor me ha dicho eso, yo voy a seguir adelante aunque tengo este problema. Y hay quienes dicen, no, nada más llegué a la iglesia, a esa iglesia que está allí en Hogan Street. Y todo me empezó a ir mal, por eso ya no voy a regresar allá. Oh, eso es lo que suele pasar. Entonces, no están haciendo el sacrificio que deben hacer. A veces, en el ministerio cristiano, en la vida cristiana, tenemos que ser esclavos y otras veces somos siervos. Siervos es cuando hacemos lo que nos gusta hacer y nos produce deleite el hacerlo. Y qué bueno que es para Dios. A mí me gusta cantar y canto bien y me deleito en cantar. A mí me gusta tocar como a mí, ¿verdad? Me gusta tocar la guitarra, otros instrumentos. Y si lo hace uno bien, glorifica a Dios con eso. ¿Verdad? Eso es ser siervo, servir. Pero esclavo es que ir a evangelizar, uy, qué feo. Pero voy, porque mi Señor lo ha mandado. Ese es el esclavo. Y Dios no quiere que seamos solo siervos, sino que también seamos esclavos de Él. Y lo más bonito de todo esto es que hay una gran recompensa en medio de esto. Por eso Pablo se dice esclavo de Jesucristo. Por eso Pedro lo dice, como decía hace un momento, se dice esclavo de Jesucristo, esclavo de Dios. Porque a pesar de que no le quiso quitar ese aguijón, él continuó. Y muchas veces, no, es que estoy enfermo. Qué bueno que estás enfermo. ¿Cuántos están orando por ti? Y a veces es que el pastor ni siquiera me vino a visitar y yo estuve enfermo. ¿Quién se lo dijo? Él no es adivino y qué bueno. Él no es adivino. Y muchos creen que porque Dios le revela las cosas, le va a decir también lo tuyo. No, Dios no es chismoso. ¿Sí? Empiezo por allí, ¿verdad? Dios no es chismoso. Va a revelarle cosas a Dios de repente. No ha venido, ¿por qué? Y te llama por teléfono. Y a veces, sí, aquí estoy. ¿Sí? Entonces, tenemos que brillar, tenemos que ser siervos. Entonces, los apóstoles, Pedro mismo era siervo,
cuando le gustaba lo que hacía para su Señor. Y era esclavo cuando aún y cuando no le gustaba, lo hacía para su Señor. Entonces esa es la diferencia entre siervo y esclavo. El siervo se deleita en lo que hace para su Señor. El esclavo lo hace para su Señor, y el que se deleita es su Señor, porque tiene que hacerlo. Y hay más sobre esto, pero no quiero profundizar mucho en esto porque me salgo de esto, ¿verdad? Pero a Pablo no le quitó el aguijón que tenía. Y un día les voy a hablar, si Dios me lo permite, el ministerio del aguijón. Bueno, ese era el apóstol Pablo. Dios escogió a todos los que el mundo ha desechado. Dios te escogió a ti. Pero no creas que es que fuiste predestinado, en el sentido de que Dios ya te escogió y ya no hay nada que te salve, que no te salve, perdón. No, no, no. Cuando dice que Dios te escogió, sobre todo cuando dice desde el principio de la creación, quiere decir que Él ya tenía dentro de sus planes que tú conocieras su palabra. Y eso es toda la humanidad. Está dentro de sus planes que todo ser humano conozca su palabra. Entonces, ese sufrimiento del que Pedro le estaba hablando a los hermanos allí, tiene mucho que ver con todo eso. No importa lo que estés pasando, importa lo que Dios pueda hacer contigo por medio de lo que estás pasando. Y ya lo dije una vez, los cristianos iban al circo romano, iban a la muerte, alabando y glorificando a Dios, cantando ese himno tan maravilloso. Me atrevo a pensar en ese, que es un himno bellísimo para mí. Dice: hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se negó a sí mismo y descendió hasta donde nosotros y se humilló a sí mismo, haciéndose hombre y además muriendo en la cruz. Y cantando ese himno, morían quemados, morían en las garras de los leones, morían bajo la espada de un gladiador, porque no se defendían. Y la forma como ellos enfrentaron la muerte acabó con el circo romano. Lo único que no acabó son con las corridas de toros, que es parte del circo romano, por si no lo sabía. Si a usted le gusta la corrida de toros, usted está siguiendo las costumbres romanas de ese tiempo. Entonces, Dios quiere que usted viva de esa manera, porque Dios va a hacer algo con su vida, así como lo hizo con estas iglesias que estaban sufriendo la persecución. Lo va a hacer con su vida. Lo va a hacer con las personas que lo rodean. Y cuando vean cómo usted responde a todo esto, ellos también ya no te van a preguntar si eres cristiano, sino van a decir: tú eres cristiano. Todo ser humano tiene algo dentro de sí que se parece a Jesucristo, pero no lo tiene lleno de Jesucristo. El Espíritu Santo no ha ocupado ese lugar. Pero eso que tiene le permite ver en los demás algo especial y le permite pensar que esta persona debe de ser cristiano. Y es entonces cuando lo afirma: yo veo tu comportamiento, tú tienes que ser cristiano. O de repente: no, a él no le invitamos a la fiesta, pero como es cristiano, no va a ir. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y no es que me haga de un lado. Primera de Pedro 2, del 7 al 10. Para vosotros los que creéis, Él es precioso. Y aquí voy a hablar de la piedra. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Miren, a mí me hablaron eso de la construcción. Yo trabajé con ingenieros allá en la universidad, cuando di clases en la universidad. Y ellos me decían que ellos, hay una manera en que siembran una vara y agarran un teodolito, un aparato que les sirve para medir distancias, para medir niveles y todo eso. Y entonces allí donde midieron ese nivel, donde lo agarraron como muestra. Y una vez que ponen allí, vamos a decir, la piedra angular, que se le suele llamar la Biblia, todas las demás piedras se tienen que alinear con eso. Por eso tienen hilos, ven que está el nivel,
o que tenga el desnivel adecuado, etcétera, etcétera. Así trabajan en la construcción y eso sostiene firme la construcción, el edificio. Jesucristo es la piedra angular y a nosotros nos dice que somos piedras vivientes, lo acabamos de leer. Entonces todos nosotros como piedras vivientes tenemos que alinearnos a la piedra angular que es mi Señor Jesucristo. Si nos alineamos a la piedra angular, construimos la iglesia de Dios y una iglesia sólida. Pero cuando no nos alineamos a Jesucristo, alinearse a Jesucristo es obedecer sus mandamientos, estar en completa comunión con Él todos los días y en todo momento, donde sea que estés, acudir a Él. El Espíritu Santo te va a ayudar, no puedes hacerlo solo, es cierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa a las personas cuando rechazan el Evangelio? Aquí es lo que empieza a responder. Dice, ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra. Otra vez, no se lo está diciendo a las personas de allá afuera. Ellos ya están caídos. Porque el alma que pecare, esa morirá. Ya están caídos. Está hablando de nosotros. Cuando después de haber conocido la verdad, nosotros vivimos como si esa verdad fuera una mentira, o no la creemos, o decimos que es verdad relativa, y entonces ya empezamos a filosofar de una manera inadecuada. Y ya voy por los últimos minutos. Dice, él se convierte, el Evangelio puede convertirse en piedra de tropiezo solamente a los que lo conocen. El que no lo conoce solamente va a ser de tropiezo cuando lo conoce. Y las personas de afuera pueden conocer el Evangelio solamente a través de tu vida, no a través de tus palabras. El Evangelio no es para ser dicho solamente, es para ser vivido. Si tú le dices a la persona, Cristo puede ayudarte, tú tienes que mostrarle cómo. Porque si no te lo muestras, no te va a creer. Más cuando han salido muchos maestros, muchos profetas, muchos falsos y todo eso. Voy a terminar de leer esta parte. Dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Más, o sea, desobedientes a aquello para lo cual fueron destinados. Es lo que está queriendo decir el apóstol. Mas vosotros sois linaje escogido. Es decir, somos del linaje de Dios. Porque Dios nos ha adoptado al hacernos hijos suyos por medio de Jesucristo. Dice, real sacerdocio. Al principio decía, el que hacía el sacrificio era el sacerdote. Y luego él se tenía que purificar para entrar al lugar santísimo. En el libro de Hebreos nosotros encontramos que Jesucristo es el Cordero inmolado y que derramó su sangre de una vez y para siempre. Eso te hace a ti un sacerdote. Porque ahora puedes entrar al lugar santísimo, al trono de Dios, directamente porque la cortina se rompió, según nos dice Lucas en su Evangelio. Cuando Jesucristo murió, la cortina se rompió. Entonces, tú eres un sacerdote, pero no cualquier sacerdote. No eres sacerdote del templo, eres sacerdote del Dios Altísimo. En la misma medida en que Jesucristo te ha hecho sacerdote por su sacrificio. O sea, nosotros debemos de participar en los sacrificios. Y que de ese sacrificio nosotros nos hemos bañado con esa sangre y entonces podemos entrar al lugar santísimo de Dios. Eres un sacerdote. Dos cosas que hay aquí muy, muy interesantes. Cuando dice, tropiezan en la palabra. Y saben, hay dos términos en griego para la palabra, logos y rema. El logos es la palabra que tú conoces y el rema es la palabra que tú llevas a la práctica. Resulta que cuando habla aquí, tropiezan con su palabra, utiliza el logos. Es decir,
tropiezan con lo que están conociendo. Y tropiezan porque no lo están viviendo. Ese es el mensaje del apóstol Pedro, aquí cuando dice la palabra. Y eso es lo bonito de ayudarnos con nuestros líderes que se han preparado. Tenemos nuestros pastores, nuestros diáconos que se preparan para todas estas cosas. No es la palabra de Dios solamente, sino la práctica o el conocimiento que tengamos de ello. Hay que conocerla, sí, pero también hay que llevarla a la práctica. El logos tiene que hacerse rema en nuestra vida. O sea, la palabra que conocemos de Dios tiene que hacerse práctico en nuestra vida. Porque si no, vamos a tropezar. Y el mismo evangelio nos hace tropezar. Por eso el evangelio de Jesucristo es sumamente poderoso. Yo quiero dejarlo por allí y voy a seguir un poco esto, como les decía, no me da tiempo de terminarlo. Por eso voy a tomar esta parte y la primera parte para la siguiente lección. No se olvide, escuche todas las veces que pueda. Está siendo grabado en Facebook. Las predicaciones de nuestra iglesia están siendo grabadas en Facebook. Escúchelas, ojalá diariamente. Y va a ver lo que Dios va a hacer en su vida. Escuche lo que dice nuestro pastor y va a ver lo que Dios va a hacer en su vida. Escuche lo que dice también Dios a través del estudio bíblico y va a ver lo que Dios va a hacer en su vida. Porque Dios quiere que este conocimiento que usted está adquiriendo se haga rema en tu vida. Que el logos se haga rema. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición. Gracias por lo que nos das, gracias por lo que preparaste para nosotros. Te bendecimos y prepáranos para lo que sigue en el culto de adoración a tu nombre y de glorificación a tu presencia, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.